Listo, pues bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro taller para padres del mes de diciembre y el último de nuestro año 2020. Bienvenidos a todos ustedes que estamos aquí presentes y que posteriormente también nos van a ver en nuestro canal de YouTube del Colegio Queen Elizabeth. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra especialista en los modelos educativos de excelencia en el siglo XXI, que es la maestra Dulce Brisa Beatriz Castillo Álvarez. Les voy a comentar un poco de la maestra Brisa. Realmente ella tiene una experiencia de más de 15 años como profesora de nivel preescolar frente al grupo. Sí, de igual forma ha trabajado de manera en escuelas privadas particulares y también en escuelas públicas. Ella realmente tiene una gran experiencia ya que fundó un jardín de niños en Francisco Luna Arroyo y ha fungido como directora. De igual forma, ella es evaluadora certificada de la SEP y consta de un curso de desarrollo de desarrollo de liderazgo y gestión escolar para el personal con funciones de dirección. Asimismo, un diplomado en el uso educativo de herramientas 2.0 y un diplomado en formación de facilitadores del aprendizaje en línea CAM y junto con otros diplomados que realmente tiene una enorme trayectoria la maestra Brisa, que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces vamos a darle la bienvenida el día de hoy y bueno, les dejo sus palabras, maestra. Adelante. Muchas gracias, licenciada Bianca, por la bienvenida. Muchas gracias al Colegio Bilingüe Queen Elizabeth por la invitación y a las mamis presentes, a los padres de familia presentes, muchas gracias por estar aquí. Y en efecto, bueno, ya conocieron mi nombre, pero con toda confianza me pueden decir Brisa, es con el que más me identifico. Y bueno, pues vamos a comenzar con ese interesante tema que es los modelos educativos de excelencia en el siglo XXI. ¿Y de qué vamos a trabajar, de qué vamos a hablar, a platicar el día de hoy? Bueno, pues prácticamente de ver lo que actualmente es lo que se está usando en educación para poder llegar a los pequeñitos, a las pequeñitas, a los alumnos, poderles enseñar con base a las necesidades sociales actuales. Y vamos a ver también ese parteaguas que hay entre cómo aprendimos nosotros y cómo están aprendiendo los alumnos actualmente. Voy a comenzar por clarificar qué es un modelo educativo. Un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. Aquí vamos a remontarnos. No es la misma forma en cómo yo aprendí, a lo mejor en preescolar o en primaria o en secundaria, a cómo están aprendiendo actualmente nuestros hijos, nuestras hijas, los alumnos. No es lo mismo cómo aprendieron ustedes en la escuela, cómo fue su tránsito académico, a cómo están aprendiendo actualmente los alumnos. Simplemente, nosotros cuando estudiamos, cuando yo estudié, ¿verdad? Porque ustedes se ven que son más jóvenes. Cuando yo estudié, nada de que iba a llevar una tablet. O sea, ¿qué es eso? O sea, si yo me remonto a primaria, yo no iba a llegar con un celular, con un equipo, ni soñando me hubiera imaginado. Eso era de los supersónicos. No sé si conocieron esa caricatura de los supersónicos, de que verte en una pantalla a la otra persona en momento sincrónico, o sea, en ese momento en tiempo real, era como demasiado futurista, ¿no? Y bueno, pues ahora es una realidad. Entonces, así como muchas cosas se van transformando y modernizando, lo mismo pasa con la educación. Es muy necesario que pase esto con la educación. El modelo educativo está hecho para la sociedad y las necesidades en las que vivimos. Actualmente se trabaja y se educa por competencias, donde cada alumno deberá desarrollar algunas de ellas para poder desenvolverse de una excelente manera en el mundo laboral y social. Ser alumnos competentes, responsables y con valores éticos, bien importante. No sé, suena trillado, todos hablamos de valores éticos, todos, pero díganme si vamos al banco a pagar, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al banco a pagar, dígame dónde quedó el valor, ahorita porque te dan un número, pero ¿por qué te tienen que dar número en el banco? Porque si no se te metían, ¿no? Así, o simplemente cuando vas manejando, ¿dónde está el valor ético? Se te meten, se te avientan. Entonces, hablamos mucho y suena trillado, hablamos de valores, pero realmente luego no los ponemos a la práctica y es bien importante.
También hacer que se desarrollen y puedan desenvolverse como personas íntegras con liderazgo en dimensiones filosóficas, académicas y organizacionales. Ahorita les voy a platicar qué son estas dimensiones. Estas dimensiones, la filosófica abarca los valores, el sentido y dirección humana, y abarca lo que es la parte histórica y política a nivel mundial y en el contexto donde estemos. No es lo mismo, no son las mismas necesidades que tenemos, por ejemplo, en el estado de Veracruz, a las que tiene la Ciudad de México, ¿no? Y estamos en el mismo país. A esto se refiere. También está la dimensión académica, que integra los parámetros y referencias para la formación profesional, y esta formación profesional se da desde pequeñitos, desde la guardería comienza esta formación, la concepción del aprendizaje y sus condiciones, y los estándares de la práctica educativa. Y la dimensión organizacional, que relaciona el cumplimiento de los fines del modelo y garantiza la correcta aplicación de los recursos que se están trabajando en el modelo educativo. Ahora vamos a ver qué es una competencia, tanto de forma profesional como de forma educativa. No sé si alguna de las mamis que están por aquí nos quisiera compartir qué piensan que es una competencia. No se amontonen. No, bueno, a ver, les comento. Catherine solicitó la palabra. Adelante, adelante, es que no la vi. Pues considero que sería como una habilidad, o sea, una habilidad que adquiere alguien. Finalmente, competir es tener habilidades para salir adelante. Así es, muy bien. En efecto, dentro de la competencia tenemos que tener habilidades. Muchas gracias. Y así, por ejemplo, la SEP nos puntualiza un concepto y la UNESCO nos puntualiza otro. Es importante que les comente que todas las decisiones educativas parten regularmente de la UNESCO. La UNESCO hace un análisis y una reflexión a nivel mundial y con base a ello, de forma generalizada, puntualiza cuál va a ser la base de la educación en ese momento histórico. Bueno, la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, expresa que una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, implica un saber hacer, que son las habilidades, lo que nos comentaba la mami de Catherine, con saber qué es el conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, que son los valores y las actitudes. Por ejemplo, en la consecuencia de un saber hacer, ahorita rapidito, no sé si recuerdan, vamos a poner el ejemplo de algo muy lamentable que pasó en un estacionamiento en Soriana, Floresta, aquí en Veracruz, de un señor que por ganarle lugar a otro le clavó un cuchillo en el ojo, ¿no? Una navaja, ¿se acuerdan? Estuvo pésimo y uno dice, ¿qué? ¿Cómo que en esta época pasa eso? Y aparte en ese estacionamiento que hay puff de lugares, digo, yo siempre que paso hay puff de lugares, muchísimos, y pasó eso, ¿no? Entonces, como les digo, parece trillado el decir educar en valores, pero realmente parece que no entra, no hay una cimentación de valores en nosotros. Entonces, es bien importante el destacar las consecuencias de ese hacer, ¿sí? A lo mejor tú puedes tener las habilidades, puedes tener el conocimiento, pero no tienes la autorregulación, que es bien importante. También por eso se está trabajando mucho lo que es la educación socioemocional, la inteligencia socioemocional, para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, y la UNESCO maneja que las competencias es el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Entonces abarca mucho de forma integral, que es lo que educativamente se pretende, una educación integral para poder llegar a desarrollar estas competencias a lo largo de la vida académica. Aquí están los pilares que les platicaba de la UNESCO, quien dicta los puntos en los que se va a basar la educación. En este momento es el conocer, hacer, vivir juntos y con los demás, muy importante. Les vuelvo a poner este ejemplo del señor que le metió el cuchillo, ¿no?, en el otro al ojo, y el pilar del ser, el trabajar con el ser, que entra aquí también lo que son la parte socioemocional. Todo esto
es parte del aprendizaje en el siglo XXI. Como visión general, tenemos la personalización, colaboración, comunicación, aprendizaje informal, creación de contenido, que son algunas de las competencias y habilidades en el aprendizaje del siglo XXI. ¿A qué voy, por ejemplo, con aprendizaje informal? No todo, esto es en la actualidad, porque antes no, cuando yo estudiaba CEBU, no lo conceptualizaban así. No todo lo que sabemos lo aprendemos en la escuela, es una realidad. Por ejemplo, si alguna de ustedes tiene, llevan a sus hijos y tienen la facilidad de ir a ranchos y a fincas y es parte de la vida común, o tienen algún restaurante de negocio, por un decir, y es parte de la vida común de este niño o niña, el niño ya va a saber, por un decir, que en la finca tengan gallinitas que pongan huevitos. Y el niño ya va a saber cuando la gallina cacarea, que significa que ya puso un huevo, pero aunque cacaree, cuando sí, cuando no puede agarrar ese huevo, ¿no? ¿Dónde lo pone? No es así de que abro el refri y sale el huevo, no, ya sabe que hay un espacio destinado para las gallinas para que ahí pongan sus huevos. Entonces, esta información el niño ya la aprendió no precisamente en la escuela. Los niños entran a la escuela con conocimientos previos. Este es el aprendizaje informal. Y es muy importante que en las escuelas se rescate estos conocimientos previos para que se puedan relacionar con los conocimientos académicos que da la escuela y lograr de esta manera una integración de saberes. Es súper importante esto. El aprender a conocer, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y la capacidad de reciclarse ante situaciones nuevas, como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia. Desde el 17 de marzo del 2020 nos llegó a México la noticia de que no iba a haber ya clases. Algunos fue a partir del 17 de marzo y otros a partir del 23 de marzo, pero de que ya no iba a haber clases presenciales, sino virtuales, que muchas empresas iban a pasar el trabajo a casa, y bueno, fue parte de reciclarnos y saber qué vamos a hacer, y fue así, de forma súper rápida, el tener que adaptarnos a esto. El aprender a hacer es establecer vínculos entre conocimientos, aprendizajes y competencias para convertirlos en habilidades valiosas, que tiene mucho que ver con lo que nos compartía la mami de Catherine en cuestión de las competencias. El aprender a hacer, que son cualidades personales para afrontar diversas situaciones laborales y sociales y adaptarse a tiempos cambiantes, como lo que estamos viviendo ahorita todos a nivel mundial. Y el aprender a vivir juntos, trabajar en equipos cooperativos, seguimiento del aprendizaje y desarrollo de un pensamiento crítico. Es aquí donde entra el ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué consecuencias puede traer si lo hago? ¿Qué consecuencias puede traer si no lo hago? Todo este pensamiento reflexivo entra aquí. Aquí viene un poco más explicado los 4 pilares de la educación, y en aprender a conocer entra también lo que es el aprender a aprender. Con esto se ejercita lo que es la atención, la memoria y el pensamiento. La atención se desarrolla aprendiendo a concentrar la atención a las cosas y a las personas. La memoria, teniendo la capacidad suficiente para enfrentar la invasión de las informaciones instantáneas. Y el pensamiento por medio de la enseñanza del método deductivo o inductivo, esto es aprender a reflexionar, a sintetizar, analizar la información. Y es bien importante trabajar esto desde niños. No sé si les pasa, porque a mí sí, que yo puedo decir que yo, Brisa, tengo mente de mono. Esto es, mi mente brinca, 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 brinca. Ahorita estoy aquí con ustedes y estoy concentrada con ustedes. Pero si a mí me pusieran ahorita un libro, se me dificulta sentarme, aunque sea 10 minutos, a leer un libro, porque estoy, creo que tengo que doblar ropa. La llevé a la tintorería el saco. Ahorita vengo y dejo el libro, entonces yo me fui a ver si el saco lo llevé a la tintorería, si hay ropa que lavar, y entonces ya que estoy allá en la recámara, me acuerdo de que entonces hay que hacer algo en el refri, y entonces si no me acuerdo que hay que festejar a fulanita porque cumplió años, y entonces mi mente me anda brinque y brinque por todos lados, y dejé varias actividades abiertas sin concluir muchas veces todas, y acabando agotada. No sé si les pasa eso, como mamás, como mamis trabajadoras, a veces nos pasa eso. ¿Pero por qué? Porque no tenemos luego nuestra mente educada a podernos concentrar y atender algo, ¿sí? Por eso también, bueno, ahora está en boga, y qué padre lo que es la meditación, el yoga. Esto ayuda también mucho a poder concentrar nuestra mente en algo. Pero esto es mucho mejor cuando nos enseñan desde niños a trabajarlo. Y por eso es
este pilar del aprender a conocer. Y bueno, ya el aprender a hacer, aprender a vivir juntos y el aprender a hacer, lo expliqué hace ratito, aunque aquí viene un poquito más detalladito. Ahora, continuamos con lo que es la UNESCO, que les digo que es la base de donde parte los puntos de la educación. Habla sobre las competencias de aprendizaje e innovación. Aquí se puntualiza lo que es la creatividad de innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración. Las competencias en manejo de información, medios y las TIC es el manejo adecuado de la información, conocimientos de medios, alfabetización en TIC, que son tecnologías de la información y la comunicación, y que ahorita sí o sí todos tuvimos que actualizarnos en cuestión de la tecnología, todos. Desde plataforma, desde descargar el Zoom, abrir el Zoom, meter un número, que ese número qué significaba, ¿no? Ahora ya todos sabemos trabajarlo, pero al inicio a muchos se les dificultaba. Pero bueno, parte de las necesidades históricas que estamos viviendo, tuvimos que aprender a dominar estos conocimientos. Y las competencias para la vida personal y profesional, que abarcan lo que es la adaptabilidad y flexibilidad, la iniciativa y autonomía, las habilidades sociales e interculturales, la productividad y rendición de cuentas, y el liderazgo y la responsabilidad. Ahora, ¿qué es la excelencia? ¿Alguien nos quisiera comentar o compartir qué comprenden por excelencia? Bueno, si no veo ahí por ahí, si me pueden ayudar, es que a lo mejor no veo acá a todas, pero no, ¿verdad? Ok, bueno. La excelencia educativa es comprendida como una importante aportación a los valores más destacables de la educación y su entorno, siempre bajo premisas de calidad y excelente servicio para los estudiantes. Son estándares de alta calidad que las instituciones educativas buscan en los ámbitos internacionales para elevar el potencial intelectual de cada uno de los alumnos. Actualmente, lo que importa es que el alumno esté al centro, ¿sí? Todo lo que se haga a nivel educativo, el alumno es el eje principal de la educación, ¿sí? Entonces, todo esto lo que se vaya haciendo tiene que ser a beneficio y pensado en el alumno. Ahora vamos a hacer un parteaguas entre la educación tradicional, que por ejemplo fue con la que yo me crié, aparte yo me crié en una escuela de puras mujeres, imagínense, contra la educación vanguardista. No sé si alguien quisiera compartirnos alguna diferencia que haya notado en cómo aprendieron ustedes en la escuela y cómo están aprendiendo actualmente sus hijos. ¿Alguien por ahí quisiera compartirnos? A ver, eso, adelante. Pues obviamente totalmente diferente, ¿no? Tiene su micrófono apagado. ¿Ya? Obviamente totalmente diferente el aprendizaje que tuvimos nosotros con lo que tienen nuestros hijos. Para empezar, jamás en nuestra educación el alumno estuvo al centro, la primera diferencia, ¿no? O sea, era más enfocado hacia el aprendizaje. O sea, el niño tenía que aprender independientemente qué habilidades tuviera y tenía que aprenderlo igual exactamente que todos los demás, ¿no? Sin importar si le gustaba o si no le gustaba y si tenía las habilidades o si era más hábil para algo, lo aprendía porque lo aprendía y si no, era su problema. Y hoy no, ¿no? Así es, muy cierto, porque, por ejemplo, como dice, anteriormente no importaba si aprendías o no. Ya, clase vista, aprendiste o no aprendiste, pues ya verás en tu casa cómo le haces porque te va a venir el examen. Ah, y aparte los exámenes sorpresas. Bueno, a mí me tocaba mucho que hoy hay examen sorpresa número 1 y yo, ¿qué? Número 1 dije, ¿no? Y tenías que escribir el examen y hacerlo, ¿no? Entonces, aparte de todo estresante. Y actualmente muy importante lo que acaba de mencionar, sí se toman en cuenta esas características de los alumnos y antes no, el alumno no estaba al centro. Por ejemplo, la educación tradicional, podemos ver aquí en el dibujito donde dice concepción tradicional, está el maestro con una pizarra, el maestro al frente y los alumnos ahí escuchando nada más. Eso era todo. Pero actualmente
Están todos sintonizados. El maestro es un orientador, es un guía y apoya a los estudiantes a ir construyendo su conocimiento. Aparte, se toma muy en cuenta las características de cada uno de los estudiantes, su ritmo de aprendizaje, su tipo de inteligencia. Esta es la teoría de Gardner, que hay inteligencia de las teorías múltiples. Y bueno, dependiendo del tipo de inteligencia que tenga, el tipo de método, tipo de materiales con los que le gusta aprender, tipo también de madurez cognitiva que tenga. Entonces, todo esto se toma en cuenta porque, por ejemplo, en preescolar, la mayoría sí aprende, por naturaleza, por la edad preescolar, aprenden con material concreto. O sea, no es lo mismo que yo les enseñe una lámina, por ejemplo, de la tortuga, a que les lleve aunque sea una tortuga así o de peluche, y qué mejor que una tortuga verdadera, que la puedan tocar, analizar y observar. Bueno, tocar del caparazón, por un decir, ¿no? Entonces, los de preescolar aprenden mucho con material concreto, pero hay unos pequeñitos que son más de canciones, ¿no? Y otros que son más de videos, y otros que son más de escuchar a través de un cuento y se les queda más información. Lo mismo en primaria, lo mismo en secundaria, y por eso también en las exposiciones de repente vemos en secundaria que te pueden, algunos niños se exponen con una canción, otros con un cuento, otros con un video, ¿no? Porque es dependiendo ahora sí que el estilo de aprendizaje con el que más logran ellos interiorizar la información. Y eso está muy padre, tener que valoren esas características. Y nosotros sabemos que también tenemos esas características. Por ejemplo, a mí que me encanta estar en cursos, yo aprendo más cuando pongo muchos cursos que tengo, ya te mandan los audios, muchos cursos que tomo, te mandan los audios. Entonces yo pongo el audio en lo que estoy a lo mejor arreglando algo, o estoy en la cocina, de repente y pongo el audio y estoy aprendiendo. Yo soy muy auditiva. Esa es una forma que yo tengo de aprender. A lo mejor hay quienes necesitan a fuerzas el papelito e ir leyendo y subrayando. Y hay quienes pueden de forma digital ir viendo los libros de texto que nos manejan en el curso y aprende a través de verlo de forma digital. Entonces, cada uno de nosotros, incluso como adultos, tenemos nuestras características de aprendizaje, y qué beneficioso es que esto ya lo tomen en cuenta para los alumnos. De esta manera se potencializa lo que ellos necesitan saber y las características para poder aprender que cada alumno tiene. Entonces también podemos ver las herramientas pedagógicas tradicionales, pues era la torre de libros, esas mochilas que hasta te lastimaban la espalda, un montón de libros cargados, la pizarra, con el gis que sacaba polvito. Ya luego se modernizó más con un aula, con un pintarrón y con los plumones, pero sigue siendo la pizarra al frente y el maestro y el alumno sentadito. Actualmente, pues son aparatos tecnológicos como las tablets, los celulares y muchísimas plataformas y herramientas digitales que tenemos para poder impartir la educación y recibir la educación. Aquí vemos un comparativo entre el estudiante tradicional y el estudiante del siglo XXI. Por ejemplo, no voy a leer todos, nada más algunos puntos. Por ejemplo, el estudiante tradicional era que se siente y se escucha. El estudiante del siglo XXI se mueve y experimenta. Ahora vemos que pueden estar moviéndose dentro de su aula. A veces hay áreas, a veces hay rincones destinados a la educación dentro de su aula, y el alumno se puede mover libremente o pasa de su aula a otra aula para aprender otras materias, aulas especializadas. Y antes era no, te sientas, escuchas y de ahí no te mueves, de tu silla no te mueves. El estudiante tradicional era el aprendiz, es un receptor, nada más recibe información. Actualmente el aprendiz es un iniciador. El alumno puede proponer y tener iniciativa sobre cómo le gustaría ver algún tema, o si le interesa algún tema, puede solicitarlo y bueno, comienzan a trabajar ese tema. El profesor dice cosas. Anteriormente el profesor era el que decía y hablaba, y actualmente el estudiante construye el significado de lo que se está aprendiendo. Anteriormente las respuestas eran lo principal y actualmente las preguntas son lo principal, ¿sí?
También yo me acuerdo que antes ni nos daban mucho chance de preguntarle al maestro sobre algo, era escucha y lee el libro y ahí saca tu cuestionario, ¿no? Y actualmente en esto se basa, en que el alumno haga preguntas, a veces se tienen que hacer problemas para que el alumno nos pueda, a través de las preguntas, llegar a la solución. También anteriormente había un modo correcto de hacer las cosas. Actualmente no hay un modo correcto. Se puede llegar a la solución en diferentes vertientes porque cada quien tiene su estilo. Los modelos educativos de excelencia en el siglo XXI, con base en esta concepción sistemática, se pretende favorecer a que sus egresados impulsen la innovación, la creación y el desarrollo tecnológico, siempre desde la perspectiva de la sustentabilidad y el cultivo del humanismo. Los modelos educativos de excelencia actualmente buscan asegurar la equidad en el acceso, la permanencia y el éxito académico y profesional, la pertinencia de sus planes y programas de estudio, así como el trabajo comprometido desde la convicción y los valores del alto desempeño para el porvenir de todos los mexicanos como ciudadanos del mundo. Esto es, que como mexicanos, vayamos a la parte del mundo que vayamos, logremos potencializarnos, ya sea como estudiantes si van por medio de una beca o como profesionistas si van por cuestiones laborales. Los modelos educativos de excelencia en el siglo XXI se caracterizan por lo siguiente. Están centrados en el estudiante, en el aprendizaje, orientado al aprendizaje activo, renovación metodológica a través de las tecnologías, orientado al trabajo por proyectos, orientado a la resolución de problemas de la vida real, orientado al trabajo en equipo, con equipos docentes y con visión internacional. ¿En qué voy, por ejemplo, en problemas de la vida real? Por ejemplo, si de repente hay un río con mucha basura en Veracruz, contextualizar los aprendizajes, eso es súper importante. Entonces, a los pequeños, a los alumnos, les planteamos, fíjense que salió en las noticias que hay un río lleno de basura en Veracruz. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos solucionar esto? ¿Qué estrategias, qué soluciones ustedes proponen para poder nosotros combatir esta situación de un río lleno de basura? Entonces están los alumnos acá pensando en el proyecto, en sus propuestas, se hacen equipos y entonces un equipo presenta una propuesta, otro equipo otra, y entonces ponen su mente a trabajar con ideas, con estrategias, y como decíamos anteriormente, todas las respuestas son correctas. Todas las respuestas, todos los medios van a ser en ese momento correctos porque son propuestas, es innovación, es creación intelectual para poder solucionar un problema, en este ejemplo, que nos afecta a todos, que sería como un río lleno de basura. Y va muy enfocado también a problemas contextualizados. También se trabajan problemas a nivel mundial, pero una vez que ya se trabajó más con los problemas locales. Existen muchas formas de clasificar los modelos educativos. Los 5 fundamentales, que fueron los principales, es el modelo tradicional, con el que, por ejemplo, yo crecí, el modelo conductista, el modelo experiencial romántico, el modelo cognitivista desarrollista y el modelo constructivista. Cada uno de ellos tiene sus características, así rapidito les comento. En el tradicional el papel protagonista recae en el profesor. El clásico que él se ponía al frente y daba toda la clase. El alumno, por su parte, tenía un rol pasivo, estar sentadito, nada más escuchando y recibiendo la clase que daba el maestro. No había mayor interacción, sonaba la chicharra, se acabó la clase y nos vemos mañana. Eso era todo. El conductista, la transmisión y acumulación de saberes tenía un papel primordial. La metodología de enseñanza tiende a ser principalmente expositiva, demostrativa, por lo que el centro del proceso igual era el maestro y el rol del estudiante seguía siendo pasivo. La experiencial romántico, no porque fuera muy amorosa, se centra en el humanismo. Concibe el desarrollo de los niños como un proceso natural y espontáneo. Contenidos y temas a estudiar no tienen una secuencia como tal preestablecida, parten de la libertad, los intereses y necesidades de los estudiantes. El papel del sujeto activo lo toman los alumnos, por lo que aprenden haciendo, y el docente se vuelve un agente auxiliar
que interviene solamente cuando se requiere. El cognitivista, en este se desarrolla lo intelectual a través de una estrategia progresiva y secuencial, a través de la mediación del profesor. La metodología es variada y centrada en el proceso del aprendizaje. Desarrollo de habilidades partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes. Esto ya es más de la época actual. Se parte del conocimiento de los estudiantes, el maestro va orientándolos, va mediando la información para irlos encauzando hacia lo que sabemos que tienen que aprender los alumnos, tomando en cuenta sus características. Y el constructivista, bueno, aquí trabajaron mucho unos autores que a lo mejor ya conozcan ustedes, que son Piaget y Vygotsky. Vygotsky, bueno, fue ahora sí que alumno, por así decirlo, de Piaget. Y bueno, en este modelo de mayor aceptación en la actualidad, convierte en protagonista de su propio aprendizaje al alumno. El alumno está totalmente al centro del aprendizaje. Y el docente es un orientador, identificando las necesidades de los estudiantes, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo a través del planteamiento de tareas y preguntas que contribuyan a la resolución de problemas auténticos, como les planteaba, por ejemplo, lo que es un río lleno de basura en Veracruz, cómo lo podíamos solucionar. El alumno participa activamente y propone soluciones, por lo que adquiere cada vez mayor autonomía. Y de esto se trata, que el alumno comience a ser autónomo, que no tenga miedo a hacer propuestas, porque sabemos que el día de mañana, cuando ya sean profesionistas, la verdad es que no va a haber alguien guiándonos todo el tiempo, ¿no? Tenemos que saber ser nosotros autónomos y eso se trabaja desde pequeñitos. Aquí vamos a ver los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo eran en el siglo XX y cómo son en el siglo XXI. En el siglo XX, el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba centrado en la transmisión de conocimientos y de contenidos, el docente, el transmisor, el alumno, el receptor, y los modelos educativos iban hacia una economía industrial. Actualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el alumno, en sus características, en sus necesidades. El docente es el guía y acompañante en el proceso de aprendizaje, y el alumno es el autor de su propio aprendizaje. Los modelos educativos van hacia una economía del conocimiento. Que sepan los niños que es súper importante tener conocimientos, que sepan los niños rescatar lo que saben y que sepan que ellos saben. Porque a veces también nos pasa a nosotros que no sabemos que sabemos hacer ciertas cosas o que no sabemos inclusive el concepto de muchas cosas que ya sabemos hacer. Entonces es bien importante que los niños sepan que saben dominar ciertos contenidos y ellos van construyendo su propio aprendizaje a través de experiencias que van sumando en su vida. Ahora aquí entra algo súper importante, el papel de los padres de familia como protagonistas de apoyo en el desarrollo educativo de los niños y de las niñas. Esto es súper importante. ¿Y por qué lo es? Bueno, el Instituto Nacional para la Evaluación, el INE, sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general entre todos los sectores de la sociedad. Y podemos ver abajo un esquema que viene familia más escuela igual a educación de calidad. También hay un estudio de Harvard donde hicieron dos grupos. Un grupo de alumnos que no tenían acompañamiento por parte de sus papás, un acompañamiento educativo, no lo había, y un grupo que sí tenía ese acompañamiento por parte de los papás en el ámbito educativo. Y resulta que tuvieron mejores notas y mejor adquisición de conocimiento los alumnos que tenían un acompañamiento de sus padres de familia durante el proceso educativo. ¿Por qué? Porque les da confianza, seguridad. A la vez es un ejemplo de que al papá le importa la educación, entonces al niño le importa esa educación que le están dando y que está recibiendo en la escuela. Se sienten acobijados también los niños y que a los papás les importa lo que ellos están aprendiendo. Entonces también apoya a fortalecer la autoestima. Muy importante que la figura de los padres y madres de familia estén presentes durante el trayecto educativo y formativo de los alumnos, el que los papás platiquen con la maestra, con la directora, que estén al tanto de lo que está pasando, ayuda a que los alumnos reconozcan como un área importante el estudiar, el aprender.
Esto ayuda a los estudiantes a tener una actitud positiva hacia la educación, aumentar sus calificaciones, disminuir la inasistencia y el abandono escolar, tolerar la frustración y tener una mejor conducta y aumentar su autoestima. Por eso es muy importante que la familia y la escuela hagan un vínculo para fortalecer lo que son los ámbitos educativos en los estudiantes. ¿Cómo pueden apoyar los padres de familia para que la educación a distancia sea exitosa? Actualmente, pues, estamos todos en educación a distancia y cómo los papás, como ustedes, pueden apoyar a sus hijos a que esta estrategia de trabajo educativo sea exitoso. Primero que nada, hay que planificar un horario que incluya tiempos para comer, dormir, jugar y hacer las tareas. Adecuar un espacio para realizar las actividades educativas. Apoyar a sus hijos con las tareas, pero no hacerlas por ellos. A veces nos desesperamos y si vemos que ya el compañerito está como que acabando y ya acabó, nosotros, a ver, hijo, préstame el libro y yo te lo hago, préstame la tablet y ya di que ya acabaste, ¿no? Parece que nos van a calificar a nosotros y no a nuestros hijos. Entonces es importante respetar sus ritmos de trabajo y que ellos hagan sus actividades. Educar en valores, leer y escribir con sus hijos. Es bien importante y bien bonito de verdad dedicarles un tiempo y leerles cuentos, leer libros incluso de cultura general con ellos. Es muy importante y se crea un vínculo también muy bonito padre, madre, hijo. Felicitar a los niños por su esfuerzo, ser pacientes, platicar con sus hijos, cuidar la salud emocional y mantener comunicación con los profesores. Es muy importante todo esto. No sé si alguna de las mamis nos quiera compartir cómo lleva a cabo, qué estrategia lleva a cabo con sus hijos para poder planificar esta educación a distancia. Alguien que nos quisiera compartir, pues yo hago esto, yo hago el otro. Por ejemplo, les voy a compartir algo que yo hago con mi hijo. No lo tengo aquí porque lo tengo en el refri, pero yo tengo un panel, es un calendario, y al día él tiene que juntar 5 puntos. Porque los niños, bueno, en mi caso, el mío le encantan los premios y los regalitos. Tiene 5 años. Entonces, es un punto por entrar a la clase de español, un punto por entrar a la clase de inglés y hacer todo bien. Aparte, tiene un punto por comer saludable durante el día. Otro punto por no andar descalzo, porque le encanta andar descalzo. Y otro punto por hacerle caso a mamá. Entonces, bueno, son sus 5 puntos al día. Y él ya sabe, cada punto tiene un color. Entonces, está el calendario, vienen los cuadritos por día, y él sabe que en el día que juntó 5 puntos, bueno, pues si va sumando 5 puntos, al final del viernes, dependiendo lo que quiera, yo le pongo un puntaje a eso que él quiere, y si junta los puntos, adelante, te lo compro. Pero si no los junta, no se lo compro. Entonces, es la manera en cómo a mí me ha funcionado con él el poder. Aparte tenemos una agenda de horarios, ¿no? A las 8:30 desayunas, a las 9 entras a tu clase y así, y aparte me ha ayudado porque ya sabe leer el reloj. Entonces es una manera en cómo lo voy ayudando a él a esta modalidad de trabajo a distancia, de trabajo en línea. Lo voy apoyando a él a poder disciplinarse, pero también me apoyo yo como mamá para poder ir marcando unas pautas, ¿no? Esto es algo que yo hago. No sé, por ejemplo, si alguna de ustedes quisiera compartir qué hace. ¿No? Y bueno, también es bien importante evitar gritarles, porque yo sí he sido testigo que de repente en las clases online, pues olvidan apagar el micrófono y se escuchan los gritos de las mamás a los pequeñitos, ¿no? Entonces, sí es bien importante nosotros ser tolerantes, autorregularnos y evitar desesperar al punto de pegar esos gritos tan fuertes, ¿no? A los pequeñitos, sino más que todo tratar de hablar con ellos y explicar el por qué tiene que hacer esto o el otro. Bueno, y dentro de esta nueva modalidad de educación a distancia, tenemos los tipos de clases en la actualidad, que son clases a distancia, clases virtuales y clases en línea, que no es lo mismo. Por ejemplo, clases a distancia no necesariamente necesito un internet. De hecho, mi abuelita, no sé si a ustedes les tocó, había una escuela que si tú te inscribías, te enviaban vía correo los libros, te los enviaban por correo a tu casa los libros y tú podías estudiar. Así aprendió mi abuelita contabilidad y se graduó de contabilidad por correspondencia. Eso es una clase a distancia.
Las clases virtuales se emplea una plataforma por lo que es necesaria una conexión a Internet. El docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta mediante esa plataforma. Los estudiantes pueden descargar los materiales y subir sus actividades. La modalidad es asincrónica, no precisamente tienen que estar conectados estudiantes y alumnos al mismo tiempo. Y la comunicación entre el profesor y los alumnos es a través de la plataforma o por correo electrónico o por mensajitos de WhatsApp. Es por ejemplo, ¿no? Y las clases en línea, se emplea una plataforma que permite realizar videollamadas grupales, por lo que es necesaria una conexión a Internet. Por ejemplo, el Zoom, como lo que estamos haciendo ahorita. Es una modalidad sincrónica, o sea, en tiempo real, es decir, que profesor y alumnos coinciden en el horario. Las clases son en vivo, se pueden implementar diversas técnicas como el debate o foros, y la resolución de dudas y la retroalimentación es en tiempo real. Todo es en vivo. La educación centrada en el estudiante. Aquí vemos, por ejemplo, varias esferitas y vemos que es mediación docente, nuevas tecnologías, conocimientos previos, integración de habilidades, habilidades comunicacionales, aprendizaje autónomo, investigación y aprendizaje colaborativo. Todo esto es con base a lo que les comenté de los 4 pilares de la UNESCO. Y ahora vamos a ver las diversas modalidades educativas que se están usando actualmente. Tiene mucho éxito lo que es el e-learning, que es la enseñanza y aprendizaje a través de Internet. Todo lo que aprendemos en Internet es un e-learning. Y podemos ver aquí que esto inicia en la época de 1960 con un primer programa de formación por ordenador y vamos pasando hasta llegar a la década de 2020, que es un aprendizaje colaborativo, móvil y bajo demanda de carácter mixto. ¿Qué es de carácter mixto? Bueno, que ahorita por la situación que estamos viviendo, pues es todo virtual, pero también hay mixto que es parte presencial y parte a través de un ordenador, de una computadora o de programas digitales. Tenemos la educación híbrida. ¿Qué es la educación híbrida y por qué es una tendencia actualmente? Bueno, es el resultado de la mezcla de métodos de enseñanza presenciales y online con el fin de mejorar la experiencia del estudiante, lo que puede suceder por medio de videoclases, clases invertidas, entre otras. Los beneficios es que la educación híbrida permite que los contenidos de las clases sean más dinámicos y accesibles, ya que el alumno puede elegir de qué forma quiere aprender. La integración de contenidos online y aprendizaje colaborativo de manera conjunta logra mejorar la formación de los estudiantes. Tenemos el aula invertida. El aula invertida, Flipped Classroom, es donde el alumno estudia los temas a su propio ritmo, mediante videos, textos u otros materiales. Esto es antes de la clase. Entonces, antes de entrar el alumno a su clase, él ya vio videos, ya checó ciertos materiales, entonces ya lleva un conocimiento previo, una introducción de lo que va a ver en su clase. Y durante la clase se comparte información de manera colaborativa y se aplica lo aprendido en situaciones concretas, ya sea por debates o por proyectos colectivos. ¿Y cuál es el papel del docente? Bueno, pues aquí el docente resuelve las dudas y atiende las necesidades particulares de los alumnos. Esto es el aula invertida. Tenemos ahora el mindfulness. Este método es muy bonito y ahorita les voy a puntualizar 5 beneficios primordiales para los niños y niñas. Practicarlo ayuda a cultivar la atención, que tiene mucho que ver con el aprender a conocer, que es uno de los pilares de la UNESCO. Bueno, es cultivar la atención plena, puede aportarnos muchos beneficios. Hay investigaciones al respecto que demuestran que practicarlo cada día nos ofrece muchas ventajas, tanto en el plano físico como mental. Esta es una práctica que podemos adquirir juntos con los niños, tanto en casa como en la escuela, pero ¿puedes imaginar cuáles son los beneficios? Y bien, aquí les voy a puntualizarlos en color anaranjado. Tenemos reducción de la ansiedad y el estrés. En el color 3, que es como moradito, tenemos aumentar la capacidad de concentración. El
Número 4, que es color amarillo, adquirir conciencia del propio cuerpo y de la salud. Esto es muy importante, el procurarnos como seres humanos, el cuidarnos a nosotros mismos. Y el punto número 5, que es la nube color celeste, redescubrir la belleza de las cosas. Entonces, esto apunta a que el humano sea más humano. Y lo que les comentaba, el saber educar la mente para poder tener concentración, el saber educar también las emociones y nuestra parte socioemocional para poder tener una regulación y evitar lo que les platiqué que pasó en este estacionamiento, muy desagradable la situación. Y bueno, el otro estilo es la gamificación, que es el aprendizaje lúdico. La gamificación en la educación, por su denominación en inglés, gamification, es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Esto es como, por ejemplo, el juego de la oca, que vas avanzando y vas teniendo puntos, algo así, pero en situación educativa. Había un juego, bueno, cuando yo era niña era un programa que se llamaba Corre, GC Corre, que iban así avanzando conforme iban contestando correctamente ciertas preguntas. Y si no la contestaban correctamente, se regresaban, ¿no? Perdían puntos y se regresaban a la casilla anterior, muy parecido a la oca. Este tipo de trabajo, de este tipo de metodología educativa, ¿qué hace? Apunta a estimular neurológicamente al cerebro para que estén con atención hacia lo que están aprendiendo. Esto es, al estar estimulados y generar dopamina, el alumno mantiene su interés por continuar aprendiendo, porque está generando puntos, porque está ganando, porque va a llegar a la meta, entonces está interesado en el juego, pero a la vez está aprendiendo. Esto va muy... esto es lo que más que todo abarca la gamificación. Es como, por ejemplo, los videojuegos. Es que están ahí los niños, los gamers en el videojuego, en el Nintendo, algo así. Bueno, porque van juntando puntos y van pasando de categoría. Algo así, pero de forma educativa, es lo que se trabaja en la gamificación. Y bueno, pues por mi parte hasta el momento es todo. Les quiero comentar que la misión del Colegio Queen Elizabeth desde hace 27 años es continuar formando los mejores proyectos de vida para enfrentar exitosamente todos los retos que el mundo global imponga en todos los ámbitos humanos. El desarrollo de habilidades y liderazgo para el siglo XXI, y muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Pues le agradecemos, maestra Brisa, por toda esta información que me pareció muy interesante para que nuestros padres de familia pues continúen con la educación, digo, más en estos momentos que estamos utilizando la educación a distancia y que es algo muy, muy importante para nuestros alumnos. No sé si por ahí alguna mami que esté conectada que tenga alguna duda, alguna inquietud que nos quiera comentar, sino para ir concluyendo nuestro taller del día de hoy para padres. Bueno, parece ser que nadie se quedó con alguna inquietud. Creo que me parece excelente su presentación, maestra Brisa, y de nuevo le agradecemos su participación el día de hoy en el Colegio Queen Elizabeth. Y bueno, papis, terminamos nuestro año 2020 con este taller, papás. Los veo en enero del próximo año, que se viene nuestro congreso para padres. Sí, ya les vamos a tener preparado por ahí las temáticas, el tema principalmente de nuestro congreso. Sí, pronto van a tener toda la información posible, entonces espérenlo tanto por nuestras redes sociales de Facebook del Colegio Queen Elizabeth, en nuestro Instagram y también a través de nuestras circulares que les mandamos a través de WhatsApp. Entonces, ahí estamos al pendiente siempre para poder que ustedes tengan todas las herramientas posibles como padres de familia. Pues bueno, que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias.